Hubo un tiempo en el que la televisión mexicana tenía un poder casi mágico. Bastaba con que una de estas mujeres apareciera en pantalla para que millones de personas dejaran todo por un momento y voltearan a ver. Sus rostros estaban en las telenovelas más comentadas, en las portadas de revistas, en los programas de espectáculos y por supuesto en la conversación de todo el país. No eran solo actrices famosas, eran verdaderos fenómenos que marcaron una época, impusieron estilo, despertaron admiración y se convirtieron en símbolos de belleza, elegancia y carisma. Muchas de ellas lograron algo que muy pocas estrellas consiguen: trascender generaciones. Sus nombres siguieron vivos incluso cuando cambiaron los tiempos, cuando aparecieron nuevas figuras y cuando la televisión dejó de ser el único centro del entretenimiento. Porque hay estrellas que brillan durante una temporada y hay otras que dejan una huella tan fuerte que el público jamás las olvida. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. En este recorrido vamos a recordar a esas actrices de la TV mexicana que en su mejor momento literalmente paralizaron al país. Mujeres que con una sola mirada, una escena inolvidable o un personaje icónico lograron conquistar al público y quedarse grabadas para siempre en la memoria colectiva. Algunas sorprendieron por su transformación con el paso de los años. Otras conservan intacta esa esencia que las volvió irresistibles frente a la cámara. Y varias siguen provocando la misma reacción de asombro, nostalgia y admiración que despertaban en sus años de mayor gloria. Ver su antes y después no solo es hablar de apariencia, también es recordar trayectorias, momentos históricos de la televisión y etapas que marcaron a toda una generación. Porque detrás de cada rostro hay una historia, una carrera y un impacto que fue mucho más allá de la pantalla. Así que prepárate, porque en esta lista vamos a revivir a varias de las mujeres más inolvidables de la televisión mexicana. Algunas te van a sorprender, otras te van a llenar de nostalgia, y quizá más de una te hará decir: sí, ella de verdad paralizaba al país. Adela Noriega. Hablar de Adela Noriega es hablar de una de las mujeres más misteriosas, elegantes y recordadas de la televisión mexicana. En su mejor momento tenía una belleza tan fina y una presencia tan fuerte en pantalla que bastaba con verla aparecer para que el público quedara completamente atrapado. Su imagen estaba asociada con la dulzura, la clase y ese aire de protagonista inolvidable que pocas actrices han logrado transmitir con tanta naturalidad. Antes, Adela representaba a la estrella perfecta de las telenovelas, reservada, hermosa y dueña de un encanto que parecía intocable. Y hoy, aunque su vida se ha vuelto mucho más discreta, su nombre sigue despertando nostalgia, curiosidad y admiración. Porque hay mujeres que no necesitan estar presentes todo el tiempo para seguir siendo inolvidables, y Adela es exactamente una de ellas. Si hubo una figura capaz de paralizar al país con solo una sonrisa, esa fue Verónica Castro. Durante años fue sinónimo de glamour, carisma y éxito absoluto. Tenía una energía única, una forma de mirar a la cámara y una personalidad tan magnética que era imposible ignorarla. Antes Verónica era una auténtica reina del entretenimiento mexicano, una mujer que dominaba la televisión con elegancia y seguridad. Su imagen era poderosa, sofisticada y completamente icónica. Hoy sigue siendo una leyenda viva, una de esas artistas que no solo marcaron una época, sino que ayudaron a definirla. Ver su antes y después no es solamente ver cómo cambió con el tiempo, sino recordar el impacto brutal que tuvo en la historia de la televisión y en la memoria de millones de personas. Victoria Rufo. Victoria Rufo se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de la pantalla gracias a esa mezcla tan especial de belleza, fuerza y dramatismo que la hizo única. Antes su rostro era uno de los más queridos por el público, especialmente por quienes se emocionaban con historias intensas, personajes sufridos y escenas que dejaban huella. Tenía una presencia serena, pero al mismo tiempo imponente, como si cada palabra y cada gesto suyo tuviera un peso especial. Con el paso de los años, Victoria no perdió esa esencia. Al contrario, su imagen evolucionó hacia una versión todavía más sólida, más elegante y más respetada. Hoy sigue siendo una referencia indiscutible cuando se habla de grandes actrices mexicanas, y para muchísimas personas continúa siendo una figura que inspira respeto, cariño y muchísima admiración. Thalía fue sin duda una de esas estrellas que no solo conquistó la televisión mexicana, sino que se convirtió en un fenómeno total. Antes su imagen era la de una mujer joven, hermosa, carismática y llena de energía, capaz de robarse cada escena con una facilidad impresionante. Tenía ese brillo natural de las verdaderas estrellas, esa presencia que se siente incluso cuando no dice una sola palabra. Su impacto fue tan grande que su nombre comenzó a representar mucho más que una actriz. Se volvió símbolo de una época, de un estilo y de una manera de conectar con el público. Hoy su transformación es evidente, pero conserva intacta esa vibra de celebridad absoluta.
Sigue siendo admirada, comentada y recordada como una de las figuras femeninas más fuertes y llamativas que han salido de la televisión mexicana. Lucero conquistó al país con una imagen distinta, más cercana, más dulce y al mismo tiempo profundamente luminosa. Antes era una de las consentidas del público, una mujer que transmitía ternura, simpatía y elegancia sin esfuerzo. Su belleza no solo llamaba la atención por lo física, sino por la forma tan natural en que se proyectaba frente a la cámara. Había algo en ella que generaba confianza, cariño y admiración al mismo tiempo. Esa combinación la convirtió en una figura muy especial dentro de la televisión mexicana. Hoy Lucero sigue siendo una artista muy querida, con una presencia que conserva frescura y autenticidad. Ver su antes y después es recordar por qué el público se enamoró tanto de ella, y por qué incluso con el paso del tiempo sigue ocupando un lugar tan importante en el corazón de la gente. Salma Hayek. Hablar de Salma Hayek es hablar de una mujer que desde el principio tuvo algo imposible de pasar por alto. Antes de convertirse en una figura internacional, ya llamaba la atención en la televisión mexicana por su belleza intensa, su personalidad firme y esa presencia que hacía que la cámara pareciera seguirla de manera natural. No era solo una actriz atractiva, era una mujer con carácter, con una energía distinta y con un magnetismo que la separaba del resto. En su etapa inicial, muchísima gente ya veía en ella a una estrella destinada a algo grande. Hoy su imagen refleja una transformación impresionante, más sofisticada, más segura y con una elegancia que la convirtió en símbolo de éxito para millones. Ver su antes y después no solo sorprende por lo bien que luce, sino por todo lo que representa como una mujer que salió de la TV mexicana para conquistar al mundo sin perder su esencia. Araceli Arámbula. Araceli Arámbula fue durante años una de las mujeres más impactantes de la televisión mexicana. Desde sus primeras apariciones, su belleza deslumbrante y su estilo la convirtieron en una figura que no tardó en atraer miradas. Antes, proyectaba una mezcla muy poderosa de sensualidad, elegancia y dulzura, algo que la hacía destacar de inmediato entre tantas estrellas de la pantalla. Tenía porte de protagonista, mirada inolvidable y una presencia que encajaba perfectamente con esos personajes que el público no podía dejar de seguir. Con el paso del tiempo, Araceli no perdió fuerza. Al contrario, fue construyendo una imagen todavía más sólida, más refinada y más imponente. Hoy sigue siendo una de las famosas más admiradas, y para muchos continúa siendo una mujer que conserva intacto ese poder de impacto que en su momento paralizó al país. Bárbara Mori. Bárbara Mori llegó para romper esquemas. Desde el inicio su imagen transmitía algo diferente, una belleza fuerte, una mirada profunda y una personalidad que se sentía mucho más intensa que la de muchas otras actrices de su generación. Antes, era de esas mujeres que no necesitaban exagerar nada para llamar la atención. Su sola presencia imponía, y eso la convirtió rápidamente en una de las figuras más comentadas de la televisión. Había en ella una combinación muy rara de elegancia, misterio y fuerza que atrapaba por completo al público. Con los años su imagen evolucionó hacia una madurez todavía más interesante. Hoy, Bárbara Mori sigue proyectando distinción, seguridad y ese encanto que no depende de modas ni de tendencias. Su antes y después es una prueba clara de que algunas mujeres no solo cambian con el tiempo, sino que se vuelven todavía más memorables. Angelique Boyer. Angelique Boyer es una de esas actrices que lograron conquistar a toda una generación con belleza, talento y una presencia impactante. Desde que comenzó a ganar protagonismo, el público notó que había algo especial en ella. Antes, destacaba por su imagen fresca, juvenil y al mismo tiempo muy intensa, perfecta para personajes que despertaban amor, controversia y muchísima conversación. Su rostro se volvió rápidamente uno de los más reconocibles de la televisión mexicana, y su estilo la convirtió en referente para muchísimas personas. Con el paso del tiempo, Angelique ha mostrado una evolución muy clara. Hoy proyecta una imagen mucho más sofisticada, firme y elegante, sin perder esa fuerza que la volvió tan popular. Ver su antes y después permite notar cómo pasó de ser una joven promesa a convertirse en una estrella consolidada, capaz de seguir cautivando al público con la misma facilidad. Maite Perroni. Maite Perroni se ganó el cariño del público desde muy joven, y eso la convirtió en una de las figuras más queridas y observadas de la televisión mexicana. Antes, su imagen estaba asociada con frescura, ternura y una juventud que conectó de inmediato con millones de personas. Tenía un rostro dulce, una presencia muy natural y ese tipo de carisma que hacía sentir al público muy cerca de ella. Con el tiempo su transformación fue evidente, porque dejó atrás esa etapa juvenil para convertirse en una mujer mucho más segura, elegante y con una identidad visual mucho más definida. Hoy, Maite proyecta madurez, sofisticación y una presencia que sigue siendo muy fuerte en la pantalla.
Su antes y después resulta especialmente interesante porque muestra una evolución muy completa, de ídolo juvenil a actriz admirada, manteniendo siempre esa conexión especial con la gente. Edith González. Hablar de Edith González es recordar a una de las mujeres más queridas, elegantes y luminosas que tuvo la televisión mexicana. Desde sus primeros años en pantalla, su presencia transmitía una mezcla muy especial de belleza, dulzura y fuerza emocional. Antes era imposible no quedar atrapado por su mirada, por su forma de interpretar y por ese encanto natural que la hacía destacar incluso en las escenas más sencillas. Edith tenía algo que pocas actrices logran. Se veía cercana, pero al mismo tiempo tenía una presencia de gran estrella. Con el paso del tiempo, su imagen siguió despertando admiración, porque más allá de su apariencia, el público siempre sintió una conexión muy profunda con ella. Hasta hoy, su nombre sigue provocando nostalgia y cariño, como el de una actriz que dejó una huella imposible de borrar. Erika Buenfil fue durante años una de las grandes consentidas del público mexicano. Antes, tenía una imagen fresca, juvenil y muy carismática, de esas que transmitían simpatía con solo aparecer en pantalla. Su belleza nunca fue fría ni distante. Al contrario, estaba acompañada por una naturalidad que hacía que la gente la sintiera cercana y auténtica. Esa combinación la convirtió en una de las protagonistas más queridas de su generación. Con los años, Erika fue evolucionando sin perder ese sello tan suyo, construyendo una imagen más madura, más fuerte y más segura. Hoy sigue siendo una figura muy admirada, no solo por su trayectoria, sino por la manera en que ha sabido mantenerse vigente y querida por nuevas audiencias. Ver su antes y después es comprobar que hay actrices cuyo carisma no se desgasta con el tiempo. Itatí Cantoral logró algo que muy pocas estrellas consiguen: convertirse en una figura imposible de ignorar. Antes, su imagen ya llamaba la atención por su intensidad, su personalidad fuerte y esa belleza que se sentía llena de carácter. Tenía una energía muy particular, una manera de adueñarse de las escenas y de hacer que cualquier personaje se volviera memorable. Su presencia en la televisión mexicana fue tan impactante que quedó grabada en la memoria del público como una de las actrices más intensas y reconocibles de su época. Con el paso de los años, Itatí no perdió fuerza. Al contrario, desarrolló una imagen más sólida, más elegante y mucho más imponente. Hoy sigue siendo una actriz respetada y admirada, con una personalidad que continúa destacando en cualquier proyecto en el que aparece. Kate del Castillo siempre ha tenido una imagen diferente, más desafiante, más intensa y con una personalidad que rompe con lo convencional. Antes ya se distinguía por proyectar fuerza, seguridad y una belleza menos clásica, pero mucho más impactante. No era la típica estrella que brillaba solo por su apariencia. Había en ella una actitud firme que la hacía verse poderosa frente a la cámara. Esa esencia la ayudó a construir una identidad muy marcada dentro de la televisión mexicana. Con los años, Kate fue reforzando todavía más esa imagen de mujer decidida, elegante y con mucha presencia. Hoy su transformación la muestra como una figura todavía más fuerte, más segura de sí misma, y con un estilo que sigue imponiendo. Su antes y después deja claro que su verdadero atractivo siempre estuvo en esa mezcla de carácter, talento y autenticidad. Lucía Méndez. Lucía Méndez es sin duda uno de los grandes símbolos del glamour en la televisión mexicana. Antes su imagen representaba lujo, sofisticación y ese brillo de estrella que pocas mujeres han tenido con tanta claridad. Era de esas figuras que imponían con solo entrar en escena, con una belleza impactante y una elegancia que parecía hecha para dominar la pantalla. Su estilo, su porte y su presencia la convirtieron en una auténtica referencia de toda una época. Con el paso del tiempo, Lucía siguió siendo una figura que genera conversación, admiración y curiosidad. Hoy continúa siendo vista como un ícono, una mujer que marcó una era y que todavía conserva esa capacidad de llamar la atención. Ver su antes y después es recordar el poder de una estrella que no solo fue famosa, sino verdaderamente inolvidable. Silvia Navarro. Silvia Navarro se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana gracias a una combinación muy especial de belleza, naturalidad y talento. Antes su imagen destacaba por esa frescura que parecía espontánea, por una sonrisa que transmitía cercanía y por una presencia elegante que nunca se veía forzada. No necesitaba exagerar nada para llamar la atención, bastaba con verla en pantalla para entender por qué el público conectó tan rápido con ella. Su estilo siempre tuvo un encanto sereno, de esos que no dependen del escándalo ni de lo llamativo, sino de una personalidad auténtica que traspasa la cámara. Con el paso del tiempo, Silvia ha evolucionado hacia una imagen todavía más sofisticada, más madura y más segura, sin perder esa esencia cálida que la volvió tan popular. Hoy sigue siendo una figura muy admirada, y su antes y después demuestra que la elegancia real no pasa de moda. Ana Brenda Contreras.
Ana Brenda Contreras llegó a consolidarse como una de las mujeres más atractivas y carismáticas de su generación. Antes llamaba la atención por su belleza fresca, por su mirada intensa y por ese equilibrio entre dulzura y firmeza que la hacía ideal para papeles protagónicos. Tenía una imagen muy fuerte dentro de la televisión mexicana, porque lograba verse delicada y poderosa al mismo tiempo, algo que siempre genera un gran impacto en el público. Su presencia en pantalla transmitía seguridad, juventud y un estilo muy fácil de recordar. Con los años Ana Brenda fue construyendo una versión todavía más refinada de sí misma. Hoy proyecta una imagen moderna, elegante y muy segura, manteniéndose como una de las actrices más admiradas por quienes han seguido su carrera. Ver su antes y después deja claro que su atractivo no fue cosa de un momento, sino parte de una evolución constante. Danna Paola representa uno de los cambios más interesantes dentro del mundo del espectáculo mexicano. Antes el público la veía como una joven estrella llena de carisma, con una imagen dulce, energética y muy ligada a una etapa juvenil que marcó a muchísimas personas. Desde muy temprana edad logró hacerse notar, y eso hizo que millones de espectadores crecieran viéndola transformarse frente a sus ojos. Su encanto inicial estaba en esa mezcla de inocencia, talento y presencia natural que la volvió muy querida. Pero con el tiempo Danna fue dejando atrás esa etapa para construir una imagen mucho más audaz, fuerte y definida. Hoy proyecta seguridad, estilo y una personalidad mucho más intensa, sin perder la conexión con el público que la acompañó desde el inicio. Su antes y después sorprende porque refleja una evolución real, visible y muy comentada, como la de una artista que supo reinventarse sin desaparecer de la conversación. Eiza González fue, desde sus primeros años, una de las jóvenes más comentadas de la televisión mexicana. Antes destacaba por una belleza muy llamativa, por una imagen juvenil muy fuerte y por una presencia que rápidamente captó la atención del público. Tenía el tipo de rostro que se volvía inolvidable con facilidad, y eso la ayudó a posicionarse como una de las figuras con mayor proyección de su generación. Sin embargo, lo que más llama la atención al hablar de ella es la transformación tan marcada que ha tenido con los años. Hoy, Eiza proyecta una imagen mucho más sofisticada, internacional y poderosa, con una seguridad visual que la hace verse completamente consolidada. Su antes y después es de los que más sorprenden porque no solo muestra un cambio físico o de estilo, sino una evolución total en la manera en que se presenta ante el mundo. Sigue siendo admirada, comentada y observada, precisamente porque su cambio ha sido uno de los más notorios. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio ocupa un lugar muy especial porque su impacto fue distinto al de muchas otras figuras de esta lista. Antes, su llegada sorprendió por completo al público, porque apareció rompiendo esquemas y demostrando que una presencia auténtica también puede paralizar al país. Su rostro, su manera de expresarse y su fuerza frente a la cámara generaron una conversación enorme, precisamente porque representaba algo nuevo, distinto y profundamente poderoso. No se parecía a las estrellas tradicionales, y quizá por eso mismo logró llamar tanto la atención. Con el paso del tiempo, Yalitza fue construyendo una imagen cada vez más elegante, más sólida y más representativa, manteniendo siempre esa autenticidad que la hizo destacar desde el principio. Hoy sigue siendo admirada no solo por cómo luce, sino por lo que simboliza. Su antes y después no se trata solo de transformación, sino de crecimiento, presencia y de una figura que logró dejar huella de una manera completamente propia. Al final, ver el antes y después de todas estas actrices no es solamente un ejercicio de nostalgia, también es una forma de recordar el enorme poder que llegaron a tener en la televisión mexicana. Cada una, en su momento, provocó algo especial en el público. Algunas impactaron por su belleza, otras por su elegancia, otras por su fuerza interpretativa, y varias por esa combinación tan rara de carisma, presencia y magnetismo que hace que una estrella se vuelva inolvidable. No estamos hablando solo de mujeres famosas, sino de verdaderos íconos que lograron quedarse grabados en la memoria de un país entero. Y eso es justamente lo más interesante de este recorrido. El tiempo pasa para todos, las modas cambian, la televisión evoluciona y aparecen nuevos rostros, pero hay figuras que simplemente no pueden ser reemplazadas. Porque cuando una actriz logra conectar de verdad con la gente, su imagen deja de pertenecer solo a una época y se convierte en parte de la historia. Por eso, al ver cómo lucían antes y cómo se ven hoy, no solo estamos comparando cambios físicos o estilos de vida, también estamos recordando emociones, personajes, novelas y momentos que marcaron a generaciones enteras. Muchas de estas mujeres siguen despertando admiración, conversación y cariño. Otras se volvieron más discretas, más reservadas o más selectivas con sus apariciones. Pero todas, sin excepción, dejaron una huella. Y esa huella es la razón por la que todavía hoy sus nombres siguen generando interés, sorpresa y muchísima nostalgia.
Ahora cuéntanos tú, ¿cuál de todas estas actrices fue la que más te impactó en su mejor época? ¿Cuál crees que cambió más con el paso de los años? ¿Y quién sigue conservando esa presencia que, literalmente, paralizaba al país cada vez que aparecía en pantalla? Te leemos en los comentarios, porque seguramente esta lista despertó muchos recuerdos, muchas opiniones y también más de una sorpresa. Si te gustó este recorrido, no olvides dejar tu opinión y seguir acompañándonos en más videos como este, donde revivimos a las grandes figuras que hicieron historia en la televisión mexicana. Porque cuando se trata de estrellas de verdad, el tiempo podrá pasar, pero el impacto jamás desaparece.